Son las 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este martes 8 de junio del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Nosotros en el día de hoy, pues, vamos a tratar estos temas. Bueno, tenemos a Perú en las puertas del quiebre democrático e institucional. Tenemos la reacción de Nicaragua sobre unas declaraciones que ha dado la República Dominicana a su canciller sobre violaciones al ejercicio democrático que se han cometido en Nicaragua. Y entonces hay un recurso, vamos a referirnos al recurso de inconstitucionalidad contra la liquidación ilegal de la CDEE, y el plato es esta decisión de la Suprema que confiere más flexibilización para la morosidad, porque hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia que impide que los bancos puedan hacer deducciones de depósitos o de cuentas de deudores de esos bancos, a menos que no estén previamente autorizadas por los mismos deudores. Esto es una decisión que pudiéramos analizar. Pero también, señores, hay una situación, hay una falla que está afectando muchísimas páginas de internet en el mundo. Aquí tengo una información que dice que un fallo global está afectando este martes a numerosas páginas de internet. Sitios como Amazon, El País, The New York Times, Twitch, Financial Times, o Reddit, están sufriendo problemas de acceso. Al intentar acceder a los mismos, los servidores devuelven un mensaje de error. El problema ha empezado a detectarse hacia el mediodía, hora española. Algunas páginas que siguen en funcionamiento muestran fallos en el servicio, como es el caso de Twitter, donde hay problemas para visualizar las imágenes. Por el momento no hay una explicación clara de la causa del problema. Algunos expertos apuntan a que el responsable probable de la caída es Fatly, una red de distribución de contenidos. Entonces, dice que CDN, en sus siglas en inglés, que por ejemplo nutre de imágenes a Amazon, un poco antes de las 12 del mediodía ha anunciado que investiga un impacto potencial en sus servicios de distribución de contenidos. Entonces, señores, bueno, vamos inmediatamente con las informaciones a las que nos hemos referido. Vamos inmediatamente con ella. Bueno, en primer lugar está la situación de Perú. Unas elecciones en las que no hay sorpresa,
porque ocurrió lo que pronosticaron todas las encuestas, que se había producido un empate técnico. Eso era lo que decían las encuestas antes de la votación, entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, que Keiko había acortado la distancia que la separaba de Castillo, que llegaron a la fase final en un empate estadístico, y así ocurrió. Así ocurrió. En estos momentos, el señor Castillo encabeza las votaciones por un margen muy estrecho, pero la encabeza. Las elecciones se ganan con un voto. Con un voto se ganan las elecciones, de manera que el que encabece, ese será proclamado como presidente. Keiko ha denunciado ya una situación de fraude. Todavía se está pendiente del voto en el extranjero. Se sabía que el voto rural favorecía más al señor Castillo, y yo creo que como han ido evolucionando los acontecimientos, hay que hacerse la idea de que el próximo presidente del Perú es el señor Pedro Castillo, escogido por los electores de su país como le correspondía. Qué pena, señores. Por eso es que tenemos que tratar de preservar un sistema político. Por eso es que tenemos que tratar de preservar un sistema con partidos fuertes. Porque de lo contrario nos exponemos a esta situación que está viviendo el Perú. No es una situación nueva, es una situación que ya tiene décadas en Perú, la del colapso del sistema de partido. De hecho, cuando se enfrentaron Fujimori y Vargas Llosa y polarizaron el electorado, ninguno de los dos era un candidato que salía de los grandes partidos. Y a partir de ahí, se creó una nueva realidad con el fujimorismo, que se convirtió en la fuerza política de mayor arraigo, y la figura de Fujimori en peso electoral muy por encima de cualquier otra figura, pero sin contrapeso. Sin contrapeso, entonces eso va dando unas fluctuaciones que la verdad es que terminan trayendo partos que son aterradores, porque Perú es un gran país de una economía muy, muy diversa, probablemente uno de los países con la gastronomía más rica del mundo, y entonces tendrá un presidente que no tiene la menor idea de lo que es el rol de un gobernante. No importa que sea un representante de los indígenas, no importa que sea un representante de determinados sectores. Los representantes son para términos de sindicalización o de representar intereses de sectores o de grupos o de etnia. No, el presidente no es un representante de etnia, de grupos ni de sectores. Es un conciliador de los intereses de un país que lo pone, que los encarrila, todos esos intereses los encarrila hacia las conveniencias del país y de las mayorías del país. Y entonces eso amerita sosiego, eso amerita conocimiento, eso amerita experiencia. La improvisación es hambre, miseria, es inflación. El populismo que le presenta a
las masas ignorantes, supuestas soluciones, no representa más que retraso. Pero entonces está la preocupación por el tema institucional. ¿Qué ha pasado en los países que se han puesto bajo la égida del denominado socialismo del siglo XXI? Todos están más atrasados que los países que han seguido un camino de su democracia con todos sus defectos. Todos están más atrasados. El líder del atraso es Venezuela, con más de 5 millones de venezolanos buscando sitios en cualquier parte del mundo. Y un país rico que realmente no tiene un futuro inmediato. Nadie se atreve a invertir con certeza en nada, ni a planear con certeza en nada. Es un país totalmente hundido que ha padecido la crisis económica y humanitaria más prolongada, agravada ahora por la situación del COVID. Entonces eso está bajo una locura total. Una locura total. Y es el temor que se crea cuando llega uno de estos individuos que no tiene nada en la cabeza, que realmente resulta en beneficio de la gente a la hora de gobernar. Porque el beneficio de la gente no es coger y ponerme a repartir lo que hay. El beneficio de la gente es crear condiciones para que la economía crezca y entonces provocar una redistribución real, no dejarla desde luego por sí sola. Entonces hay realmente preocupaciones muy legítimas, pero ya veremos qué pasa. Pero no hay que esperar nada bueno. Nada bueno. Usted no puede citar un solo caso de un país que haya improvisado, que haya llevado un loco, que haya escogido un loco viejo, que lo hayan escogido como presidente, que el país pues después esté mejor. Bueno, que los países son soberanos y escogen perfecto y merecen, pero que hay mucha gente, mucha gente ignorante, mucha gente que se deja convencer fácilmente por todo el que habla tontería. Todo el que anda tontería. Hablando tontería, una gente puede tener incluso ahora en la época de las redes sociales, puede tener más connotación que una gente que se dedica a hacer análisis serio de las cosas. Lo único que a la hora de la hora, lo que ocurre es lo que está planteado y analizado con racionalidad. Entonces, qué pena que Perú pues vaya de mal en peor con esta elección en la que aparentemente el señor Pedro Castillo ha resultado electo como presidente. Con relación a lo que está planteando el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, tal vez la República Dominicana debió haber reservado sus declaraciones para una instancia regional que debe establecer posición, debe tomar posición con relación a lo que está ocurriendo en Nicaragua, que no es cierto que sea un asunto de los nicaragüenses. No, de los nicaragüenses es a quien ellos eligen como presidente de manera soberana. Pero si eso se conculca, es un asunto de los nicaragüenses. Es decir, si un gobierno que busca perpetuarse en el poder elimina a los competidores, ¿eso es un asunto particular de ese país? No, eso no es un asunto particular de ese país.
porque ya eso está violando una carta interamericana de la que nosotros somos signatarios. Es decir, lo cuestionable es que fuera un pronunciamiento individual, no a través de un mecanismo en el que esa misma posición la República Dominicana la hiciera valer, porque la posición de la República Dominicana es correcta. No, lo insólito, lo vergonzoso es lo que está ocurriendo en Nicaragua. No es la condena a eso, no. Lo insólito, lo vergonzoso es lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y pensar que hubo mucha gente que incluso entregó sus vidas, y no solo nicaragüenses, sino gente que estuvo dispuesto a morir por las ilusiones que creó esa revolución sandinista, que mire en qué ha deparado. Usted se pregunta hoy, ¿era necesario o valió la pena toda la sangre que se derramó haciendo una revolución para derribar una dictadura? En toda América Latina habían dictaduras y se salió de la dictadura y no hubo esos procesos. Y esos países hoy están más avanzados que Nicaragua incluso. Que lo que ha devenido es en un personalismo de un presidente que ya no está en condiciones de nada, de muy poca cosa, incluso parece que limitado en términos mentales. Y entonces ahí está dominado por la esposa, por los hijos, haciendo y deshaciendo. Y ahora había que hacer unas elecciones sin sombra de nadie. La candidata que podía hacer mella, no, es un expediente de lavado de activos inmediatamente, que lo hace el mismo gobierno y le aplica la justicia el mismo gobierno, no jueces siquiera. Prisión domiciliaria e inhabilitada. Otro candidato que no tenía esas posibilidades, pero por si acaso el pueblo se equivoca, también inhabilitado. Eso no es un asunto de los nicaragüenses. Esa vulneración a principios democráticos que son elementales, eso no es un caso particular de ellos. Naturalmente, sí, yo creo que esa posición nuestra debió expresarse en la OEA, debió expresarse en cualquiera de los mecanismos regionales de lo que nosotros somos parte, y que estoy seguro que la mayoría de esos países, excepción hecha de Venezuela, porque para Venezuela lo que está ocurriendo en Nicaragua es un asunto interno de Nicaragua. Para Cuba lo que está ocurriendo en Nicaragua es un asunto interno de Nicaragua. Es decir, para cualquier dictadura, lo que está ocurriendo en Nicaragua, y para las mentalidades dictatoriales, lo que está ocurriendo en Nicaragua es un asunto interno de Nicaragua. Pero para ninguna democracia, la vulneración tan descarada de los principios democráticos es un asunto ajeno a ellos. Entonces, creo que el error es la posición individual. El haber expresado eso de manera individual cuando nosotros somos parte de organismos en los que pudimos haber hecho valer esa misma posición, porque lo absurdo no son las declaraciones que dio el canciller dominicano, no. Lo absurdo es lo que está ocurriendo en Nicaragua. Eso es lo absurdo, eso es lo inaceptable, eso es lo intolerable. Eso es lo intolerable, lo que está ocurriendo en ese país. Entonces, bueno, tenemos una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Esa decisión va a provocar muchos comentarios. La mayoría de la gente, desde luego, la va a favorecer. Y entre las cosas positivas, porque tiene cosas positivas y cosas que tal vez no lo serán tan positivas, pero entre las cosas positivas, resuelve un problema de gente que quedaba prácticamente en un acoso total. ¿Qué pasa con una persona que tiene deudas
con la que no ha podido cumplir y está incapacitada para cumplir con esas deudas. Que, por ejemplo, esa persona, una de las salidas del que debe es ponerse a trabajar. Es ponerse a trabajar para poder pagar o para poder vivir. Porque no puede pagar porque lo ha perdido todo. No tiene nada. No tiene nada, porque si tuviera algo, se habría procedido contra los bienes que tiene esa persona. Entonces, esa persona está en la insolvencia total. ¿Qué ocurre? Que no puede tener un empleo formal, porque los empleos formales, entonces hay un depósito de nómina, a menos que no logren que, mira, el empleador, yo tengo problemas, le debo a las 1000 vírgenes, me están persiguiendo los bancos, págame con cheque, pero ya de que tú das ese dato para ir a buscar un empleo, ya tú estás preso. Nadie quiere gente, ingresar gente con problemas a nada. Pues usted tiene un pequeño negocito o un negocito mediano y viene una gente que le dice a usted que tiene problemas, que los bancos están detrás de él, y desde que le dice eso, usted le va a decir que lo llama después. Lo llama después, ¿no? Yo te llamo después y busca otra vez. Nadie de entrada quiere una gente que tenga esa situación. Entonces, verse en esa situación es verse en un callejón sin salida. Es decir, la gente, la oportunidad de trabajar y de tener ingresos, aunque sea para comer, para lo elemental, no la debe tener vedada nunca. Y lamentablemente ese mecanismo vedaba esa oportunidad que tenía la gente de trabajar. Y lo saben tal vez miles de personas que han confrontado esa situación. Que entonces no puedo trabajar porque si de lo que me depositan ahí en nómina, el banco me lo va a alar todo. Ahora eso no se puede. Ahora eso no se puede. Y por ahí hay un beneficio para gente que estaba acorralada. El temor de la banca, desde luego, es que esto sea un estímulo para la morosidad. Hay muchas otras cosas que se hacen con carácter irregular, que están absolutamente prohibidas. Esas cosas de estar llamando a las empresas cuando hay una persona que tiene problemas, de estar llamando a particulares para esos fines, de estar atosigando a las personas con 80,000 llamadas. Todas esas cosas se supone que están prohibidas. Entonces, esto fue una decisión porque hubo una persona que actuó, que se creyó, porque fue objeto de un retiro que dice no haber autorizado en una institución financiera. Parece que ese no era el caso exactamente, pero aunque la sentencia reconoce que la institución financiera no violó estrictamente esto, porque parece ser que el retiro se produjo por un depósito erróneo que se hizo a la cuenta de esa persona, y quien hace el depósito erróneo, que debió ser su empleador, entonces le hace reclamo al banco y el banco actúa en función de eso. Eso es lo que está más o menos planteado en la decisión, y produce el retiro. Entonces la persona se querella y ahora viene una decisión que tiene efectos no solo para el reclamante, sino para todo el sistema bancario. Eso no es paja de coco. Eso tiene repercusiones buenas y tiene otras repercusiones que en términos de la banca, pues creo que hay que escucharla. Pero ya veremos, porque ese tema no se queda ahí. De ese tema habrá que seguir hablando. Ayer
se presentó un recurso de inconstitucionalidad. Lo hizo la Fundación Justicia y Transparencia. Depositó un recurso de inconstitucionalidad contra pues los planes de liquidación que se están llevando a cabo, que las propias autoridades han confesado que están llevando a cabo sin que una ley haya autorizado eso. Que yo no me explico porque sé que están pagando también un dineral en abogados y en asesoría jurídica, cómo se han ido por esos caminos, violando cuestiones que son elementales. Y este caballero que está aquí lo está advirtiendo no 9 meses después del gobierno del presidente Abinader, no, desde la primera semana del presidente Abinader, cuando estas medidas se tomaron. Hicimos las advertencias que ahora están contenidas en este recurso de la Fundación Justicia y Transparencia. Vámonos a los alegatos fundamentales de este recurso, que como ustedes sabrán es un documento bastante extenso. Pero vámonos a la parte que dice contexto y relación de los hechos. El viernes 14 de mayo, el gobierno dominicano anunció en rueda de prensa ofrecida del Palacio Nacional el cierre y liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, encabezada por la denominada Comisión Liquidadora de la CDEE, presidida por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y conformada además por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, todo ello en abierta y franca violación a la institucionalidad y a la Constitución de la República. Eso es así. ¿Cómo se expondrá y se documentará en el presente documento? La referida noticia causó todo un revuelo mediático y reacciones de diversos sectores de la vida nacional, explicando la improcedencia e ilegalidad que supone, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, concretamente el 342-20 del pasado 16 de agosto, uno de los primeros de la actual gestión gubernamental, se pretenda eliminar una institución concebida mediante la Ley General de Electricidad, que es la número 12501, en cuyo artículo 138 se prevé la creación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Tercero, concretamente, la Fundación Justicia y Transparencia y el señor Trajano Potentini reaccionó alarmada por una transgresión al más elemental de los principios jurídicos, el nivel de jerarquía normativa, donde constituye una verdad absoluta y sin cuestionamiento el hecho de que las leyes están por encima de los decretos. En consecuencia, se hace imposible en el plano institucional eliminar por decreto una institución que ha sido establecida por una ley, como lo sería el caso ocurrente. Permitir esta descabellada acción nos haría cómplice de sentar en el país un precedente funesto y peligroso, anulando en temas trascendentales las facultades del Congreso Nacional, único poder del Estado facultado para con otra ley modificar o eliminar la ley que crea la CDE, nunca con un plumazo del Ejecutivo. Asimismo, esta es la parte quinta, el gobierno, mediante comunicado publicado en la página web de la Presidencia de la República, fechado el 21 de mayo, en el siguiente link, y ahí entonces describe el link, detallaron sobre las acciones en curso que vienen de forma acelerada ejecutando, dando cuenta del cese de actividades y cancelación y liquidación de cientos de empleados. Es decir, ellos están liquidando una institución creada por ley
sin que una ley haya dispuesto la liquidación de esa institución. Es una decisión faraónica, faraónica. Entonces, están dice, dando cuenta del cese de actividad, incluso ellos mismos dan cuenta que lo están haciendo, de la cancelación y liquidación de cientos de empleados, las transferencias de contratos energéticos a las sedes, mediante sesiones de crédito ya ejecutadas y la celebración de asambleas generales extraordinarias de la sede, cuyas asambleas se realizaron el 28 de abril, convocada por aviso publicado en el periódico Diario Libre, edición del lunes 12 de abril del 2021. Asumiendo las referidas operaciones, además del denominado fideicomiso público para la privatización de Punta Catalina, entre otras tantas acciones ya ejecutadas, sin que hasta el momento medie una ley. Lo cierto es que con el informe en cuestión se pone de manifiesto todo un proceso de cambio, modificaciones, venta de acciones, transferencia de propiedades y privatización de servicios públicos y contratos de alta sensibilidad por los miles de millones de dólares e intereses corporativos que a la fecha envuelven. En suma, estamos en presencia de un sinnúmero de acciones ejecutadas y en curso sin mediar una ley o llenar los procedimientos institucionales del debido proceso administrativo. Ahí no hay desperdicio, porque todo lo que está descrito ahí es lo que nosotros hemos estado planteando de manera consistente y en función de lo que establecen cada una de esas leyes. Repito que las autoridades entendían que la ley 113 había eliminado la CDE, esa ley creó el Ministerio de Energía y Minas. Cuando vamos y vemos esa ley lo que hace es lo siguiente. Número 1, dice, como hay una decisión de administración pública que todos los organismos descentralizados tienen que estar adscritos al que resulte más afín, hay una serie de instituciones que se adscriben a Ingeniería y Minas, entre ellas está la CDE. Pero adscribir y poner bajo el organigrama de un ministerio a una entidad no es eliminarla, porque entonces estarían eliminadas todas las otras que ponen, que se adscriben también mediante esa decisión al Ministerio de Energía y Minas. Es decir, por parte eso ha ocurrido. Miren, señores, el poder, lo decía Jorge Blanco, es una sombra que pasa. Pasa en 4 años o pasa en 8 años, pero es una sombra que pasa. Ahora, lo que no va a pasar es que se haya procedido a la ejecución de miles de millones de pesos que en el presupuesto salen a la titularidad de una institución y que lo estén haciendo otras instituciones que están suplantando el rol de esa institución. Eso, señores, alguna vez será un expediente judicial. Si a tiempo, porque estamos a tiempo, no se introducen los correctivos del lugar. No hay manera de que estos 8.000 millones, estos 10.000 millones de pesos hayan sido asignados a la CDE, que pueda justificar que un funcionario que no estaba facultado para ejecutar ese presupuesto lo haya ejecutado. No hay manera de que eso se pueda justificar en el futuro. Tal vez ahora al Ministerio Público Independiente no le interese eso. Ministerio Público Independiente, eso por ahora tal vez no le interese. Pero ese es un tema que está ahí. Veremos a ver que estamos a tiempo de que las cosas se hagan como corresponden. Pero ¿y cuál es el problema de un presidente y de un partido que tiene una mayoría congresual hacer la cosa bien hecha?
¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay que tratar de meterla por el patio y por atrás? ¿Por qué? ¿Por qué hay temas que tienen que someterse a debate público? Repito, hace 3 meses firmamos un pacto eléctrico y lo único que estamos ejecutando es un disenso del pacto eléctrico, porque se supone que cuando firmamos un pacto nos comprometemos a ejecutar las cosas que están en el pacto, y las cosas que están en el pacto son las consensuadas. No, vamos a buscar un disenso del pacto y es el que estamos ejecutando. El mensaje es un mensaje sumamente preocupante, muy preocupante. Entonces, estas advertencias están hechas con bastante tiempo. Con bastante tiempo, porque todo lo que se está haciendo ahí es una vulneración descarada del sistema administrativo y de toda la juridicidad. Así se está actuando ahí. Bueno, no tengo tiempo de referirme a la cuestión esta de la propuesta de ADP. Es absurda la propuesta de pasar un segundo año sin evaluación. Aunque lo posterguemos, aunque hagamos lo que haga, eso es absurdo. Eso es absurdo. Eso es absurdo, ¿eh? Y nos va a llevar a nosotros, si hemos estado mal durante todos estos años, imagínense para dónde vamos por ahí. Sé que también cuando se previó el regreso a las aulas, no estaba contemplado que íbamos a estar en la etapa más crítica que tiene esta pandemia. La más crítica. Señores, aquí no hay una familia que no tenga un caso cercano o un caso propio en estos momentos. Los números que hablan de la cantidad de casos activos, etcétera, todos esos números realmente no representan una realidad de lo que está ocurriendo en la República Dominicana en estos momentos con esta pandemia. Cambio y fuera.